Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a seguir reseñando libros. En esta ocasión vamos a hablar de un libro al que llegué revisando a uno de mis autores literarios favoritos de la Norteamérica más o menos contemporánea, por lo menos de aquella que es posterior a la segunda mitad del siglo XX, Norman Mailer. Estaba leyendo este libro, Un arte espectral, que es sobre la escritura. No lo había leído, a Norman Mailer sí y mucho, pero este libro no lo había leído. Y me encontré con que viene un prólogo, entre otros textos, viene un prólogo que hizo Norman Mailer a un libro de Peter Levenda sobre el Tercer Reich, sobre el nazismo y su vertiente esotérica. Entonces me interesó mucho este autor, me interesó mucho lo que decía Mailer de él, y vi que el único libro que había disponible de Peter Levenda en lengua española, traducido, era El Señor de las Tinieblas, este libro publicado por la editorial Aurora Dorada. Y digamos que alguien me regaló el libro y curiosamente con esa misma persona, unos días después de que me diera el libro, cuando yo ya estaba totalmente fascinado leyéndolo, nos ocurrió que a mí me acababan de hacer una pequeña intervención quirúrgica y estábamos dando un paseo. Yo llevaba el libro porque, como estaba un poco molesto, pues si me veía cansado en el campo, pues me sentaría en cualquier lugar a leer, ¿no? Que la otra persona siguiera andando. Y nos encontramos una serpiente y le hice una foto a la serpiente con el libro, que es una serpiente muerta, que es la miniatura que he decidido poner en este vídeo. Y después, efectivamente, yo me senté a leer el libro y justo me aparecieron unas páginas en las que se hablaba de la serpiente, ¿no? Del simbolismo de la serpiente, y me pareció una sincronicidad interesante. Bueno, más allá de estos episodios personales, el libro me lo he leído en apenas un par de días, ya digo, El Señor de las Tinieblas, que es un libro fascinante, ¿no? Básicamente une a la literatura de Lovecraft con la, digamos, tradición mágica de Aleister Crowley y con la magia tifoniana de Kenneth Grant. Kenneth Grant es el que une a Crowley con Lovecraft y Peter Levenda lo que hace es recopilar, ¿no? Hay que decir dos cosas negativas del libro. Una es su traducción. Es verdad que Aurora Dorada tiene ciertos problemas de traducción, en algunos casos mejor, en algunos casos peor. Y en este libro se nota que es mejor que otras traducciones anteriores de la editorial, o sea, se entiende bien, pero aún así no es una traducción perfecta, ¿no? Tengo por aquí otro libro de la misma editorial, Magia sin lágrimas, de Aleister Crowley, traducido por Jonathan Marqués, el que entrevistamos para el canal, que sí está muy bien traducido. Tengo otros libros de la editorial, como Atargatis, por ejemplo, que verdaderamente, pues en ese caso particular, la traducción. Y esa sería mi primera crítica, ¿no? Que la traducción no es perfecta del todo y en general es una crítica a esta editorial que tiene muy buen catálogo, cada día mejor catálogo, porque este libro podía estar perfectamente publicado en Atalanta, o este autor, y está en Aurora Dorada, pero que a veces estropea este buen catálogo con unas traducciones que dejan que desear, ¿no? Pero bueno, parece que van mejorando con el tiempo. Y la otra crítica es una crítica al autor, a Peter Levenda, porque el libro es, en mi opinión, demasiado extenso y se detiene demasiado a hablar de la tradición en Haití mágica, se detiene a hablar demasiado de la tradición de Kenneth Grant, etcétera. Y sin embargo le dedica poco tiempo, por ejemplo, a Lovecraft. Digamos que es la pata que se queda más coja de todo el libro cuando es realmente la más interesante, ¿no? Entonces, ¿es trabajada? Sí, pero creo que desmerece un poco el conjunto esa excesiva extensión cuando se está dejando de lado el tema de Lovecraft. Dicho esto, vamos a hablar del libro, que tiene mucho que ver con el sistema mágico de Crowley. Ya decía que este libro, Magia sin lágrimas, de la misma editorial, traducido por Jonathan Marqués, es una muy buena introducción también al mundo mágico de Aleister Crowley. Y este libro, El Señor de las Tinieblas, también es un muy buen resumen del sistema mágico de Aleister Crowley y de la unión con Lovecraft que hace Kenneth Grant, ¿no? Peter Levenda hace este análisis reconociendo ya en el prólogo que él no pertenece a ninguna sociedad secreta, aunque ha pertenecido, y que por lo tanto pues es un observador medianamente imparcial, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente Aleister Crowley en 1904 anuncia el León de Horus, que digamos viene después del León de Isis y de León de Osiris, ¿no? Aunque ahí vemos que entre Isis y Osiris, como apunta Pedro Bustamante, casi son el mismo nombre, pero en masculino y en femenino, ¿no? Y el León de Horus podría ser, también siguiendo a Pedro Bustamante, del que espero poder hablar en algún momento en el canal, sería la lógica del andrógino, ¿no? No sería ni el principio masculino de Osiris ni el femenino de Isis, ¿no? Y es esta idea del tercer estadio, que está en Joaquín de Fiore, ¿no? La edad del espíritu, o está también el tercer Reich, como decíamos, otro tema que ha investigado Peter Levenda, ¿no? No es el tercer Reich, aunque nosotros ya más bien estamos en el cuarto, ¿no? Se habla claramente de que el fin de esta tradición mágica es alcanzar la muerte de la muerte, ¿no? Entonces no se dice claramente, pero estamos hablando de la lógica del transhumanismo, solo que en su clave esotérica, en su clave mágica. Y que, como ya anunció desde el título Peter Levenda, no es otra que contactar con otras entidades, contactar con el Señor de las Tinieblas, ¿no? Invocarlo, incluso alumbrarlo, formulando hijos entre seres humanos y esas otras entidades, ¿no? Esto puede parecer delirante, pero según nos asegura Peter Levenda, esa es el objetivo de la magia, ¿no? Y leo literalmente algo que dice Peter Levenda casi al final del libro. El contacto con entidades no humanas es uno de los requisitos ineludibles de la magia. No hay magia sin ese tipo de comunicación ultramundana. Y la forma más intensa de ese contacto es la sexual, ¿no? De alguna forma aquí ya estamos entendiendo el libro, esa unión entre Lovecraft y Crowley, que es Kenneth Grant, con su sistema de magia tifoniana, y cómo esa magia de Crowley es puramente sexual, digamos, el contenido visionario que hay en la obra de Lovecraft es el contacto con los grandes antiguos, con Cthulhu, o Cthulhu, como se diga, con otras entidades. Digamos que la imbricación entre esos dos mundos es puramente sexual, ¿no? Es la aplicación de esa magia sexual con otras entidades para, digamos, alumbrar al Señor de las Tinieblas o un vástago al Señor de las Tinieblas, ¿no? Lo cual nos lleva de nuevo a extraordinarios textos literarios como La Semilla del Diablo, de Ira Levin, posteriormente adaptado por Roman Polanski. Entonces, Thelema, que es la abadía y el sistema de Crowley, se basa puramente en la voluntad, ¿no? En esa frase de Rabelais, ama y haz lo que quieras, ¿no? Haz tu voluntad será toda la ley, cada hombre y cada mujer es una estrella. Ese sería el corpus del sistema de Crowley a nivel exotérico, y que antes de Egipto viene de Sumeria, ¿no? Esto es un dato importante que da Levenda porque muchas de estas sociedades secretas, como la masonería, se van al antiguo Egipto, pero Crowley mira incluso más atrás, ¿no? Aunque Crowley su revelación de 1904 la tiene en el Cairo, donde se le aparece Aiwass, ¿no? Entonces, Egipto, y antes Sumeria, trabaja con trinidades, sistemas de deidades formuladas en trinidades, ¿no? Isis, Osiris, Horus sería esa trinidad, aunque Set sería el doble, el par de Horus, ¿no? A veces se suelen enfrentar porque hay un enfrentamiento a muerte, pero Set no es más que el lado oscuro, que según Peter Levenda es el fundamental, ¿no? Este libro, El Señor de las Tinieblas, más que otra cosa, es una invitación a caminar por el lado salvaje, por el lado oscuro, reconociendo que todos lo tenemos latente, es eso que los psicoanalistas llaman de manera bastante vaga y torpe el inconsciente, ¿no? Lo que está oculto. Y para Peter Levenda esto es lo fundamental. Y el arquetipo que lo encarna es Set, ¿no? Y él lo ve casi de una forma libertaria. O sea, Set se opone a lo socialmente establecido, se opone al poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la religión la manifestación de esta oscuridad no está incluida en el rito, no está incluida en el dogma, sino en el exorcismo, ¿no? En ese lado más radical de la religión, tal y como la conocemos, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente Kenneth Grant es querer leer el Necronomicon, que es ese libro que no se sabe si es real o no. Mi tío Francisco Arellano decía que no. Pero bueno, metafóricamente ha habido muchas versiones y puede que se esté refiriendo a un libro real, pues leer los mensajes que hay ocultos en el Necronomicon a la luz de los mensajes que hay ocultos en el libro de la ley, que es el libro fundamental de Aleister Crowley, ¿no? Es decir, a la luz Lovecraft, a la luz de Thelema, ¿no?
Entonces, como decíamos, el matriarcado es la edad de Isis, después vendría el patriarcado, que es la edad de Osiris, aunque de alguna forma Crowley ya desmiente este paso del matriarcado al patriarcado, lo afirma pero lo desmiente, y desde luego antropológicamente está bastante desmentido, pero bueno, metafóricamente es válido entenderlo así, el paso de un estadio de la humanidad, y nosotros a partir de 1904, de esa bola de fuego que según Crowley consume al mundo, estaríamos en la edad de Horus, que también es la edad de Seth, puesto que son pares, ¿no? Quieren matarse porque Seth mató a Osiris, lo descuartizó, ya sabemos que Isis encontró todos los fragmentos, salvo el pene, lo cual también nos hace pensar en esa dualidad de Isis, ¿no? Y Seth precisamente lo que quiere es matar a Horus, pero que en realidad es sodomizar a Horus, ¿no? Y esto también nos da una pista de que esa magia sexual de Crowley, como se sabe, Crowley era bisexual, hace especial hincapié en la sodomía, ¿no? Que como sabemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, está penada porque se considera una versión invertida, y esta frase, esta palabra hay que entenderla, la inversión en toda su dimensión religiosa, ¿no? Es una inversión de lo divino, es una inversión de lo natural. Entonces Seth quiere precisamente sodomizar a Horus, ¿no? Y de hecho nos dice Peter Levenda que lo más probable es que Aiwass, que se puede escribir I latina WASS o terminado en Z, lo mismo pero terminado en Z, es en realidad Set, que también es el Shaitan de los yazidíes, ¿no? Entonces Crowley hace un peregrinaje como el de Jesús por Egipto, como el de Christian Rosenkreuz, el fundador de la Orden Rosacruz por Oriente Medio, y se encuentra con Set, que es el hijo de la noche, ¿no? Es el hijo de Nuit. Y escribe el libro de la ley, bueno, más que escribe, le he revelado a través de su mujer escarlata, que son estas pelirrojas, casi siempre pelirrojas, mujeres que son muy importantes en estos rituales sexuales, y funda la OTO, la Orden del Templo de Oriente, que es una orden que quiere reformular los ideales templarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que a su vez supuestamente los templarios habrían recibido de Oriente Medio de grupos musulmanes, ¿no? Como pueden ser los asesinos, los asesín famosos, y está involucrado también con el hachís, etcétera. Entonces, esta Orden del Templo de Oriente quiere refundar la sociedad de los templarios, que como sabemos fueron destruidos por cuestiones materiales, por el poder económico y político que estaban adquiriendo, pero también acusados por rendir culto a Baphomet, que no es más que otro nombre para una deidad demoníaca, otra variedad de las deidades demoníacas, y por practicar precisamente la sodomía, ¿no? Que de todo ello habla Humberto Eco en El péndulo de Foucault, del que también espero hablar pronto, ¿no? Entonces, esa importancia de Oriente Medio, esa importancia a mí me hace poner en común el libro del Señor de las Tinieblas con este libro, Ciclonopedia, de Reza Negarestani, aquí los tenemos los dos, El Señor de las Tinieblas y Ciclonopedia, como dos textos para entender, digamos, los sistemas mágicos profundos que están detrás de buena parte de las élites que gobiernan el mundo actual, ¿no? Tenemos también por aquí, por cierto, El péndulo de Foucault, que espero, lo he releído recientemente, después de 10 años de mi primera lectura, y que espero poder reseñar pronto en el canal. Pero bueno, volvamos al Señor de las Tinieblas. Como decimos, los templarios bebían de los assassins, ¿no? Que eran famosos por el consumo de hachís, que también pues, estaba presente en los decadentistas franceses, en los simbolistas, por ejemplo, Baudelaire, que se sabe que tiene un himno al diablo, o por ejemplo Dante y Mahoma, ¿no? Se sabe que buena parte de los viajes que hace Dante en la Divina Comedia están basados en los viajes oníricos, astrales, si se quiere, que también habla de eso bastante Peter Levenda en su libro, de Mahoma, ¿no? Dante basándose en Mahoma, o Cagliostro, por ejemplo, fundando la masonería basándose en ritos egipcios, ¿no? Como también Napoleón, ya decimos como Christian Rosenkreuz, como Jesús, etcétera, también viajó a Egipto, ¿no? Queriendo elegirse como un personaje relevante. Entonces, de hecho, también el Necronomicon proviene supuestamente del mundo árabe, de un árabe loco que está situado en Oriente, ¿no? Lo interesante aquí es que además esa conexión con Lovecraft, porque hasta ahora estamos hablando más bien de Crowley, viene por una idea de Kenneth Grant, que es la idea de que todo arte es magia y toda magia es arte, ¿no? Y por lo tanto el artista es mago y el mago es artista, ¿no? Y aquí ese aserto nos ayudará a entender el libro, porque básicamente lo que nos está diciendo
Kenneth Grant es que Lovecraft, siendo asexual, siendo puritano, y Crowley siendo eminentemente hipersexual, aunque entendiera la sexualidad no como un goce, sino casi como una necesidad, como casi alimentarse o ir al baño, una necesidad de fortalecimiento, ¿no? Y de crecimiento, porque Crowley tenía sexo con cualquiera y Lovecraft no tenía sexo con nadie. Bien, pues estos dos personajes, en apariencia tan distintos, contemporáneos en cierto sentido, con algunas casualidades, ¿no? La llamada de Cthulhu se ambienta en un día en el que Crowley realizó una operación importante, etcétera, pero estos dos personajes en apariencia tan distintos llegan por distintos caminos. Crowley, después de estar iniciado en la Aurora Dorada y de fundar la Otto, y Lovecraft como escritor que sufre revelaciones, entre comillas, escritor cientificista además, que no creía, no pertenecía a ninguna sociedad secreta que sepamos y no creía en nada trascendental, puesto que era un escéptico, un materialista, según sus propias palabras. Bien, pues ya está la entrevista que le hice hace poco a Josi, uno de los grandes especialistas mundiales en Lovecraft, que tiene 2 tochazos que precisamente ha traducido a Aurora Dorada. Bien, pues Josi dejaba muy claro en esa entrevista que le hice por escrito para el diario Hércules, dejaba muy claro que Lovecraft era un materialista. Entonces, Lovecraft como materialista, Crowley como esoterista, contactan, según Kenneth Grant y según Peter Levenda, contactan con una misma entidad sobrenatural, con el Señor de las Tinieblas, que uno puede llamar Aiwass, que otro puede llamar Cthulhu, pero que en realidad es Set, que en realidad es, efectivamente, el Señor de las Tinieblas, ¿no? Y de alguna forma esos grandes antiguos, esas entidades, que no solo es una, se revelan en las visiones de Lovecraft que él convertirá en literatura y en los rituales de Crowley que él convertirá en profecía y en sociedad secreta. Entonces, todas las mismas religiones, desde un punto de vista esotérico, tendrían un mismo origen en las estrellas, lo cual nos puede conectar pues, con la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? con von Däniken, con Bergier, el retorno de los brujos, los antiguos astronautas, etc., ¿no? Lo cual hace que esa idea del universalismo, que está muy presente en Crowley, que Peter Levenda le hace una crítica postmoderna interesante, hace que ese esa Atlántida, esa tierra hueca, donde también habitaría Set, en los subterráneos, literalmente, de la Tierra, en Agartha, la Agartha del Tercer Reich, pues conecte con la idea de los orígenes comunes en las estrellas, ¿no? Y esa fijación tanto de Lovecraft como Crowley por las estrellas debería ser tomada entonces literalmente como seres o entidades que vienen por un lado de otro plano y por otro lado de otro planeta, ¿no? Sé que son ideas delirantes, pero bueno, aquí estamos tratando de hablar de un libro que no pretende ser académico y que pretende pues jugar con la imaginación también, ¿no? Que es un poco el tipo de libros que nos interesa a nosotros en ciertos momentos, ¿no? También. Entonces, Crowley es un reformador. Crowley no inventa nada, la Otto no inventa nada, la Orden del Templo de Oriente, sino que amplía algo que ya está presente en la Aurora Dorada. Eso es lo que nos dice Peter Levenda, ¿no? Y esa división temporal en eones de Crowley, ¿no? Del león de Isis, Osiris y Horus, está tomada pues, del budismo, del hinduismo y sobre todo del gnosticismo, ¿no? Hay aquí un fuerte componente gnóstico, la idea de un demiurgo, Cthulhu de alguna forma es abandonado por los grandes antiguos cuando se marchan, le dejan encerrado en un mundo submarino, en una ciudad hundida de Riley, creo que se pronunciaba. Y esta es una idea muy gnóstica, ¿no? Es decir, que los dioses han abandonado la tierra o las entidades o las deidades y solo se puede contactar con ellas de manera pues, eventual, ¿no? En este caso, pues ya decimos, por medio de ritos sexuales, ¿no? Sobre todo, Crowley se basa en el gnosticismo valentiniano, que coge la idea de Sofía, que sería la séquina de los judíos, que es el principio femenino, lo cual de nuevo nos llevaría también a Isis, que está separada del dios padre, que sería también, pues podríamos decir, Osiris, ¿no? Hay esa polaridad entre lo masculino y lo femenino, que están separados por un límite y que serán religados, por un lado, por lo sexual, que es la conciliación de opuestos alquímica, y por otro, por la idea de Horus, ¿no? Que sería como un tercer estadio conciliador andrógino y que está ligado a Set como contrario, ¿no? Entonces, esos dos estados del ser son también el celestial y el terrenal, ¿no?
Y entonces Horus, como Jesús y como otra serie de arquetipos, es alumbrado por una madre inmaculada, ¿no? Como Jesús. Y, como decimos, Isis encuentra esos 13 fragmentos de Osiris después de ser asesinado y descuartizado por Set, menos el falo, ¿no? Entonces Horus, como Jesús y como otra serie de arquetipos de la misma zona, se encuentra crucificado entre dos realidades, entre lo terrenal y lo celestial, entre lo femenino y lo masculino. Y Papus, también, que es junto con Eliphas Levi uno de los más importantes modelos a seguir por Aleister Crowley, o John Dee y otros, funda la Iglesia Católica Gnóstica en 1892, llevando a un pensamiento moderno y finisecular muchos de estos principios gnósticos, ¿no? Profundos. Entonces Crowley padece, según Peter Levenda, cierto occidentalismo, cierto universalismo, que es aplicable a todas las sociedades secretas importantes de Occidente, la masonería, el rosacrucismo, etcétera, porque se basan fundamentalmente en la cábala y, bueno, luego van introduciendo, sobre todo a través de la teosofía, pues ciertas ideas orientalistas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que a Madame Blavatsky le fascinaba el Tíbet, la India, etcétera, y van ahí introduciendo, ¿no? Pero Crowley, en definitiva, está muy anclado, aunque sea como refutación, al paradigma mental judeocristiano, ¿no? Esto es interesante porque, aunque sea, ya digo, queriendo refutarlo, como cuando Cristo habla del anticristo, o sea, como cuando Nietzsche, perdón, habla del anticristo, cuando Crowley habla y se hace llamar la bestia, o le hacen llamar ya desde niño su madre la bestia, y luego él coge esta idea y la potencia, él se está identificando con una imagen del apocalipsis, ¿no? Y le añade precisamente ese polo femenino a su ritual, que es la mujer escarlata, ¿no? Y la identifica con otra vez, con una idea judeocristiana, que es la puta de Babilonia. O si se quiere salir un poco del ámbito occidental, es Shakti, ¿no? O sea, esa criatura femenina que es necesaria para completar el rito, porque tienen que estar los dos polos reunidos. Entonces, Lovecraft escribe un relato que se llama La bestia de la cueva, que coincide con la presencia espaciotemporalmente de Crowley en el Cairo en 1904. Y La llamada de Cthulhu, que está escrito en 1926, se ambienta en 1907, que es cuando coincide con la descripción de Cthulhu, o sea, La llamada de Cthulhu coincide con la descripción que hace Crowley de Cthulhu y de otras entidades tentaculares. Entonces hay una coincidencia evidente entre Cthulhu, que lo es, y Cthulhu, que también, ¿no? Aparece en el libro del corazón ceñido por una serpiente, de Aleister Crowley. Y que además coincide en la ambientación, porque el relato de Lovecraft se basa en el 1 de noviembre de 1907, que es cuando también Crowley está haciendo esta descripción, ¿no? Entonces Crowley estaría en contacto, como decimos, con la misma entidad que sería el Señor de las Tinieblas, ¿no? Entonces, el nuevo eón, según Crowley, que es el eón de Horus, sería también el eón de Set, ¿no? Donde Set es triunfante porque la violencia, esto es otro rasgo, interviene en el rito, ¿no? Por un lado teníamos esa idea de sodomizar a Horus, de Set, y el otro era violentar a Horus, ¿no? Bien, pues eso tiene que participar de los ritos sexuales crowleyanos. Y además hay que decir que Set es concebido sin sexo. También, ¿no? Que es otra idea importante si estamos pensando en un plano transhumanista, en un plano andrógino, ¿no? De las cosas. El andrógino es concebido sin sexos, no viene de un hombre y una mujer, ¿no? Viene de otro tipo de matriz. Lo que, de nuevo, Pedro Bustamante, del que ya hablaremos, llama la matriz transhumana. O, al mismo tiempo, Set es un homosexual traumatizado por su familia, ¿no? Que se quiere vengar, tiene una idea violenta contra Osiris, al que mata, y contra Horus, al que es sodomiza, ¿no? Y ahí está el simbolismo auténtico del ojo de Horus, que es un simbolismo, pues, de sodomía, ¿no? De inversión también sexual. Entonces, realmente el Señor de las Tinieblas no es otra forma que llamar al caos, es decir, a lo oscuro que hay en la creación, a lo inconsciente que encontramos en ella, a lo profundo, a lo subterráneo, a lo subacuático, a aquello que se accede únicamente por lo sexual, ¿no? Pero por lo sexual ya decimos sodomizado, ¿no? Y sería lo más esencial, ¿no? Porque según Grant, su origen está en las estrellas, en un inicio que es anterior al de la propia humanidad.
Esto es un poco lo que nos va contando Peter Levenda en el primer tercio del libro y después pasa a hablar de Kenneth Grant, ¿no? Kenneth Grant es un discípulo de Crowley que precisamente por esa libertad que anuncia Crowley, y él se toma en serio esta libertad y va más allá en los postulados de Crowley. Hay dos personajes como Jack Parsons, que está muy relacionado con Ron Hubbard. Se supone que entre los dos crean un poco la cienciología y tienen también contactos con otras entidades. También lo imbrican dentro de un nuevo paradigma que coincide con la era de Acuario, con la contracultura, con el auge de la carrera espacial, de la física cuántica, etc. ¿no? Y Kenneth Grant funda la tradición mágica tifoniana, en la que ya decimos que Crowley y Lovecraft estarían en contacto con las mismas entidades o la misma entidad, ¿no? Que podemos llamar el Señor de las Tinieblas. Y esta idea de Cthulhu, de la que hablábamos, proviene de los sumerios, porque Cthulhu es la puerta al inframundo, ¿no? Es el límite entre lo humano y lo no humano. Entonces Cthulhu sería el nombre de una ciudad y digamos que Lovecraft estaría aludiendo, ¿no? a esta ciudad, ¿no? Porque Cthulhu pues, haría referencia a el hombre de Cthulhu, ¿no? Del hombre de esta ciudad que limita con el inframundo, ¿no? Y ahí Levenda hace un paralelismo entre el inconsciente y las profundidades marinas donde vive Cthulhu, ¿no? Para Levenda, el mago es un especialista espiritual independiente, es decir, no pertenece a ninguna tradición, por eso explora el sendero de la mano izquierda y no se ancla por el sendero de la mano derecha en ninguna tradición fija, y está más interesado en la práctica que en la contemplación, ¿no? En la acción, pero una acción que es puramente práctica y ritualística, ¿no? Le importa más la acción que la religión, el ritual que el dogma, y por eso tiene una unión sincrética. El mago escoge sincréticamente qué es lo que le interesa de cada tradición, ¿no? Y por eso también pues, se puede confundir con el ocultismo, con el esoterismo con facilidad. Y es abarcadora, ¿no? Porque tienes que entender, para ser un mago, todos los sistemas de símbolos antes de correr a saquearlos, ¿no? Y cuando no se entiende, pues se está cayendo en el ocultismo, ¿no? Por eso a Crowley muchas veces se le amplían las críticas que le hacía Guénon a la teosofía, cuando, bueno, Crowley se supone que sí tenía un conocimiento profundo de las tradiciones de las que se valía, ¿no? Sobre esto puede haber mucha polémica, pero a Crowley se le suele despreciar diciendo que no entendía aquello de lo que hablaba. Lo que dice Peter Levenda es que sí que lo entendía, ¿no? Puesto que era un mago y para eso pues tenía que entender todas las tradiciones, ¿no? ¿Qué es la magia? Entonces, un método para imponer la voluntad, no es un método que trasciende lo cultural y que ya decimos que no se adhiere a una única tradición, sino que solo se vale eventualmente de esa tradición, ¿no? Para imponer, ya decimos, la voluntad del mago en la naturaleza, ¿no? Entonces se produce una transmigración de elementos de distintas tradiciones, eso es la magia, cogiendo pues, rasgos comunes, ¿no? Levenda en este sentido nos dice, y abro comillas, el cristianismo puede considerarse el satanismo de la época, ¿no? Porque dice que el cristianismo nació también como una suerte de herejía, como una suerte de encuentro en el que en las catacumbas se trataba de hacer una fiesta del amor, ¿no? De ágape, y recordemos que el sistema de Crowley pues es una vindicación o reivindicación del amor, ¿no? Esto es lo que nos dice Levenda un poco con ese ánimo provocativo, y el libro El Señor de las Tinieblas tiene muchos momentos provocativos, ¿no? Vamos a ir concluyendo este vistazo a vuelo de pájaro por el libro, que recomiendo su lectura. Y, por cierto, aclaro que yo esté reseñando el libro no significa que yo defienda lo mismo que el libro, ni mucho menos, ¿no? Lo que defiendo es que es un buen libro y que yo, que en muchos sentidos me encuentro totalmente opuesto a ideas que están aquí, ¿no? Pues las estudio con interés y agradezco que existan este tipo de libros, ¿no? Como nota personal. Pero bueno, desde el punto de vista chamánico, diríamos que la metafísica es lo esotérico y la magia, en su aspecto fisiológico, es lo práctico, lo verdaderamente esotérico con eso. Esto es muy interesante porque sería, no lo dice así Levenda, pero es casi como establecer tres niveles, ¿no? El primer nivel, más bajo, sería el de las religiones. El segundo nivel sería el de la metafísica. Y el tercer nivel sería el de la práctica fisiológica de esa metafísica. Entonces, solemos pensar que lo práctico es lo más bajo, pero nos dicen que no. ¿Por qué? O sea, entonces el primer plano sería el de la religión, es el de los sacerdotes. El segundo sería el de la metafísica, el de los místicos, el de los iniciados.
Y el tercero sería el de los magos, el de los chamanes, ¿no? Que es cuando esa metafísica encarna, cuando se rompe con el pensamiento dualista y se entra en una imbricación total entre el plano metafísico y el plano real, y el mago opera con ello imponiendo su voluntad, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que es una antirreligión, todo este sistema tifoniano, el sistema de Crowley también, porque se basa en la liberación sexual, mientras que la religión, nos dicen, se basa en la restricción sexual, porque al final lo sexual es lo primero que se legisla en toda sociedad, ¿no? Seguido por lo violento, por medio de un sistema de rituales, de sacrificios, de hierogamias, y nos dicen que entonces la religión, podríamos decir que en el mundo secularizado las religiones materialistas, como las ideologías, lo que hacen es seguir regulando estos principios, atendiendo a ritos sociales, y lo que hace la antirreligión, lo que hace la magia es liberarlo, ¿no? Crear un espacio para jugar creativamente como hace el artista con ello, ¿no? Entonces, Lovecraft es producto de la magia oriental y del chamanismo occidental, ¿no? Que puestos en común sirven para que los grandes antiguos puedan regresar a la tierra, ¿no? En este sentido también los cultos satánicos mantienen vivos los recuerdos de las fuerzas exiliadas, ¿no? El satanismo en ese sentido de antirreligión sería el recuerdo de ese estadio profundo de las verdaderas entidades de los grandes antiguos, en un estado mucho más profundo que el de las religiones. Se oye por ahí detrás, no sé si lo oyen ustedes, aparte del ladrido de un perro, al chatarrero, que es una cosa muy española. Y está muy bien, es el principio de realidad haciendo su aparición, ¿no? Que es importante. Entonces, el hombre, en ese sentido, el ser humano, está situado entre la bestia y entre el dios, por decirlo de alguna forma. Es una criatura intermedia, mitad bestia y mitad dios, ¿no? De alguna forma. Y la magia es el sistema de ponerse en contacto con los dioses, porque no es, nos dicen, una sexualidad que pretenda alimentar a las bajas pasiones. Eso de nuevo sería pues un ocultismo barato, la gente que se mete en este tipo de asuntos para participar en orgías, para básicamente echar un polvete porque son poco frikis. Bien, pues eso sería ocultismo. Aquí, de hecho, la sexualidad no se ve desde un plano puramente lujurioso, sino que se ve desde un plano ritualístico. Es algo con lo que se está operando, con lo que se está ejerciendo una metafísica operativa, ¿no? Entonces, después de ver cómo la masonería pasó de lo operativo a lo especulativo, estas prácticas mágicas serían un paso de nuevo a lo operativo, ¿no? No porque hayan desaparecido la masonería especulativa, sino porque este es un estadio, ya decimos, más profundo. Igual que las religiones también estarían ahora en un plano moralista, bien, pues de nuevo esto sería la metafísica operativa. Entonces, Levenda nos habla de la importancia de las cronologías a la hora de estudiar a Lovecraft. Por ejemplo, en El horror de Dunwich aparece el día 2 de febrero, y de una idea fundamental que está en Lovecraft y que es otro punto de unión con Crowley, según Kenneth Grant y según Levenda, que sería el apareamiento entre criaturas y dioses, ¿no? Entre esa semibestia que es el hombre y los dioses que serían los grandes antiguos, ¿no? Produciéndose así una mezcla de razas. Y esto es interesante porque Lovecraft, sobre todo en sus artículos de Conservative, queda muy claro la importancia de lo racial en su pensamiento. Eso también lo tocamos con Josi en la entrevista a la que estoy aludiendo y que dejaré por aquí, escrita para el diario Hércules, porque, se suele llevar al ámbito puramente cientificista, deudor de las teorías antropológicas del siglo XIX que hubieran afectado a Lovecraft, pero aquí lo que nos dice Levenda, recogiendo también a Grant, es que hay algo más profundo, ¿no? Que esa mezcla de razas es el contacto entre entidades. Y para que se produzca ese contacto entre los grandes antiguos y los hombres, ¿no? Entre los dioses y las semibestias, tiene que haber un intermediario, ¿no? Que bien puede ser el mago, a través del rito, o bien puede ser el psicopompo, ¿no? El psicopompo, que en este caso sería Cthulhu, si tomamos esa idea de Cthulhu como proveniente de Cthulhu, el hombre de Cthulhu, es decir, el hombre del inframundo, ¿no? Ese enviado que sirve para conectar dos planos de la realidad, ¿no? Que podría ser también pues, una idea relacionada con ese estadio que no está ni en un polo ni en otro, que sería lo particular de nuestra época, ¿no? Entonces, cuando los grandes antiguos se marcharon, ya decimos que Cthulhu o Cthulhu quedó ahí atrapado bajo el mar en la ciudad hundida de Riley, muerto pero soñando. Esta es una frase a la que le da muchísima importancia a Peter Levenda en el libro, ¿no? La idea de que Cthulhu está muerto pero soñando.
esperando al regreso de los grandes antiguos para despertar, ¿no? Cuando las estrellas estén alineadas, y por eso el mago opera con el macrocosmos y el microcosmos, atendiendo a la astrología, ¿no? Y por eso también la importancia de las fechas en Lovecraft, donde el ritual hecho en alineación, realizado alineado debidamente con los astros, pues es un canal seguro de expresión para ciertos impulsos que son trascendentes, ¿no? Es una idea que está muy presente en el Tantra, y no lo he dicho, pero bueno, claro, el Tantra es esencial para las teorías tifonianas de Kenneth Grant. Crowley le interesó el Tantra, pero tenía una experiencia práctica leve frente a otros personajes con los que se relacionó. Kenneth Grant tuvo más experiencia con el Tantra, y el Tantra, más que, de nuevo, como cree mucha gente, que sea simplemente un sistema de mayor gozo, ¿no? Realmente es un sistema de darle una proyección espiritual a los encuentros sexuales, ¿no? En ese sentido es, de nuevo, una ritualización de lo sexual para entrar en contacto con otros planos de la realidad, ¿no? Entonces, Grant, siguiendo a Crowley, practicó rituales sexuales para abrir una puerta, en definitiva, para que el mago se convierta en psicopompo y para poder entrar en contacto con esas otras deidades, ¿no? Y esto es una parte fundamental de este culto a Set, que es en definitiva de lo que estamos hablando cuando hablamos de Kenneth Grant, cuando hablamos de Aleister Crowley. Set, que por supuesto es Satán, ¿no? En el mundo judío-cristiano. Y para llegar aquí lo que hay que hacer es trastornar los sentidos con experiencias extremas. Se trata de ir precisamente a ese límite entre lo humano y, digamos, lo divino, ¿no? Y para eso esa ciudad del inframundo, metafórica, para llegar a ese punto hay que trastornar los sentidos. Por eso se ejerce la violencia, por eso se exploran canales habitualmente prohibidos, y por eso el ritual nos lleva a estas situaciones extremas y se puede mezclar con la ingesta de drogas, etc. Porque hay que trastornar los sentidos, casi místicamente, pero una mística negativa, con experiencias extremas que nos permitan penetrar en aquello que Kenneth Grant llama la zona malva. En definitiva, todo lo que estamos hablando, todo lo que se cuenta en este libro no es más que cómo se entra en la zona malva, cómo se entra en contacto con Set, con el Señor de las Tinieblas, y cómo, pues sobre todo, este tipo de personajes como Crowley, como Kenneth Grant, como Parsons, como tantos otros, lo hacen, ¿no? Cómo hacen cómo recorren este camino, y cómo Lovecraft, sin tener que recorrer este camino, lo visualiza en sueños o de alguna forma pues recibe estas visiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar con una cita de Peter Levenda. No pretendo hacer tampoco una crítica muy exhaustiva, porque verdaderamente es un libro profundo que toca muchos subtemas, pero que en definitiva yo creo que es el cuerpo del libro, ¿no? Y vamos a la página 304, donde dice Peter Levenda, abro comillas: muchas personas viven experiencias que pueden describirse como paranormales o de otro mundo. Por mucho que las mentes científicas intenten explicar estas experiencias con argumentos perfectamente racionales, el contenido emocional de estas experiencias sigue siendo más fuerte que la mejor explicación del sentido común. El ocultista intenta deliberadamente alcanzar el mayor número posible de estas experiencias en un entorno controlado y en circunstancias repetibles. La aproximación a estas experiencias paranormales o de otro mundo está cuidadosamente construida. A menudo tiene como objeto la obtención de conocimientos y habilidades superiores, o la adquisición de poderes paranormales. Eso tiene el potencial de trastornar a la persona promedio. El organismo psicobiológico humano ha sido entrenado para la supervivencia. Cada acción debe entenderse como una forma de promover esa necesidad. Cuando las acciones no tienen sentido como estrategias de supervivencia, como la magia ritual y otros procesos considerados retroversiones del instinto de supervivencia, el organismo se estresa. Se ve obligado a encontrar una justificación para estas acciones. Si el ocultista no está bien entrenado, entonces la psique es vulnerable a los efectos de las psicosis profundas de la mente y puede encontrarse obsesionada o incluso un poco más desquiciada de la que incluso Rimbaud se sentiría cómodo experimentando. Aunque esto puede ocurrir en un individuo, y lo hace con más regularidad de lo que uno podría creer, los efectos tienen consecuencias más amplias. Cuando un ritual ocultista sale mal, incluso con el mago más competente, con efectos secundarios que Kenneth Grant denomina calentamientos tangenciales, entonces los resultados pueden sentirse en el entorno inmediato.
Se producen fenómenos extraños, algunos banales, otros extrañamente o convincentes, experimentados tanto por los no ocultistas como por los que tienen un interés en el resultado del ritual. Se trata de la zona malva haciéndose sentir a través de un desgarro en el velo que lo separa del mundo real, algo sobre lo que nos advierte la recensión del Necronomicon cuando se insiste en que cerremos la puerta para que algo se cuele cuando no seamos conscientes. Esto también resulta coherente con las actitudes medievales hacia el conjuro demoníaco, cuando se requiere la construcción correcta del círculo mágico y se insiste en su integridad física. El círculo es la puerta que el mago utiliza para aventurarse en la zona malva, y también es el muro que levanta entre él y las entidades que viven allí. Así que quisiera terminar recalcando que, como Peter Levenda hace muy buen trabajo, porque aunque pueda haber estado relacionado en algún momento de su vida con este tipo de cultos, está escribiendo este libro desde fuera de este tipo de cultos, ¿no? Sin caer en una actitud racionalista de puro escepticismo, pero tampoco en la de, digamos, aquel que participa en todos estos rituales, ¿no? Sencillamente lo estudia desde fuera, y nosotros, incluso con más escepticismo que Peter Levenda, recomendamos el libro haciendo una advertencia final, ¿no? Y esa advertencia final creo que es muy importante. A mí particularmente me interesa, y por eso quería citar aquí a Pedro Bustamante, al que estoy también releyendo y del que quiero hablar en algún momento, y es que detrás de muchas de las cosas que ocurren en nuestro mundo están este tipo de operaciones. De eso es algo de lo que cada día estoy más convencido, aunque me puedan llamar loco por ello. Le demos la validez que le demos a estas operaciones. Y la segunda, hay una frase de Nietzsche que dice: cuanto más tiempo miras a un abismo, más tiempo te mira el abismo a ti, ¿no? Y precisamente Ignacio Pérez, nuestro último invitado en el programa, buen amigo uruguayo, hablando del catejón, bien, pues me dijo hace poco en un mensaje privado que cuanto más mira uno al demonio, más riesgo hay de enloquecer, ¿no? Si miramos a grandes personajes del siglo XX, muchos de ellos curiosamente norteamericanos, que tienen este tipo de cosmovisiones gnósticas, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en Philip K. Dick, que para mí es un autor gigantesco, de los pocos comparables en el siglo XX a Lovecraft, y para mí son los dos grandes escritores gnósticos del siglo XX norteamericano, Lovecraft en la primera mitad, Philip K. Dick en la segunda. Bien, pues Philip K. Dick, que tuvo un contacto más estrecho que Lovecraft en lo personal con este tipo de entidades o con este tipo de realidades, acabó bastante enloquecido, ¿no? Y acabó bastante mal, precisamente por mirar demasiado tiempo al rostro del diablo, ¿no? Por mirar demasiado tiempo al abismo, y sobre todo porque eso conlleva que el abismo y el diablo te miran a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, la advertencia final es que sí, es muy recomendable leer libros como El Señor de las Tinieblas, pero hay que hacerlo con las cautelas necesarias, con las cosas claras, con el autoconocimiento hecho, y sabiendo que aunque los libros no están ahí solo para que pasemos el rato, están ahí para cambiar nuestra forma de actuar, sobre todo cuando se está defendiendo una vía de la acción frente a una vía de la contemplación en términos espirituales, hay que tener mucho, mucho cuidado por no caer en esos falsos ocultismos, por no caer en cosas peores que esos ocultismos, y sobre todo por no cometer la equivocación de dejarnos trastornar y enloquecer, ¿no? Que es algo que puede sonar muy abstracto, muy ridículo, de científico loco de las películas de serie B de la Hammer, pero que yo creo que es bastante real. Así que, sin más, dejamos aquí el programa de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Les leo los comentarios. Les dejaré también la entrevista con Josi que hice para el diario Hércules, y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.